es el... Ok. Hola. ¿Se escucha? Sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Sí. Dígame. Allá. Entonces, la erosión es el proceso relativo al desprendimiento y arrastre de los materiales del suelo causadas por el agua o el viento. Desprendimiento y arrastre de los materiales del suelo causadas por el viento. Cuando es erosión hídrica, las gotas de agua, de lluvia, que son cuanto más grandes, hace que haya desprendimiento. Cuando hace que haya más escorrentía, cosa que el agua. Eso provoca la erosión hídrica. ¿No? ¿Y qué será la erosión eólica? ¿Qué será la erosión eólica? Es el proceso de remoción del suelo por acción del viento. La erosión eólica es el proceso de remoción del suelo por acción del viento. Este proceso de erosión es una de las causas más importantes en la reducción de la productividad de extensas zonas agrícolas, a veces por acumulación y a veces por acarreo. Erosión eólica es el proceso de remoción del suelo por acción del viento. Este proceso de erosión es una de las causas más importantes en la reducción de la productividad en extensas zonas agrícolas, y a veces por acumulación y a veces por acarreo. Nosotros, en nuestro centro de investigación, en el NAICO, seguro que no conocen muy bien muchos, tenemos que una partecita que es un poco alta y otra partecita que es más baja. Llueve, comienza la erosión hídrica, las gotas van aflojando el suelo y la escorrentía se va a la parte baja. Entonces, es una acumulación natural de la parte más alta que se desprende del suelo a la parte baja. Entonces, esa es igual la erosión hídrica y la erosión eólica. Actúan de la misma manera. Ustedes han ido al CIAM y han visto unas parcelitas de arroz con bordos nivelados. No sé si les han dado que los datos de los rendimientos. Esa es una forma de proteger el suelo tanto de la erosión hídrica y la erosión eólica. La hídrica, no hay, como está nivelado, no hay donde haya ese acarreo o acumulación o acarreo. La acumulación y el acarreo se produce por el desnivel del suelo. En la parte baja hay acarreo y en la parte baja hay acumulación, ¿no? Entonces, cuando yo nivelo mi suelo con esos bordecitos que han visto, vieron, no todos han visto eso. Esa es la estrella de manejo y conservación del suelo. Es lo que podemos mostrar. Entonces, eso, con una cosa de esas, yo, ¿qué hago? Con esos bordos que yo provoco, hago todo lo que tengo que manejar, gran parte. Uno, evito la erosión hídrica por desprendimiento acarreo, porque está nivelado. No hay desprendimiento acarreo, se mantiene como una taza o un bañador, sí, que no se mueve nada. Segundo, me protege de la erosión eólica, del viento, porque tiene bordos, ¿no? Porque tiene bordos. Y si a eso le pongo vegetación o rastrojos, todavía va a mejorar mis condiciones. Hacer esas cosas, hacer también que en otras partes se llama terrazas. Nosotros decimos piscinas para el riego, para el riego de arroz inundado, pero también se hace que en otras regiones las terrazas. Esas terrazas son igualitas que las que han visto ahí.
pero en suelos o en pendientes demasiado pronunciadas. Se hacen terrazas allí chiquititas, para que no haya erosión, porque en ese trajín, yo tengo 100 metros y con una pendiente de este 10%, mi suelo se va a erosionar, sí o sí. Va a ser una erosión hídrica. Aunque mi suelo sea arcilloso, que mi suelo sea limoso, que mi suelo sea arenoso, igual voy a tener problemas. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los factores que provocan la erosión? La erosión eólica. Estamos hablando de la erosión eólica ahorita. Ya, vamos a hablar. La hídrica solamente que hemos hecho, hay dos tipos de erosión, que es la hídrica, ahora va, y luego, que hemos dicho, la eólica, y estamos hablando de la eólica, de la causada por el viento. Seguramente que ahorita donde están ustedes debe estar un viento fenomenal, porque por aquí está un viento bárbaro. Eso causa muchos problemas de degradación de los suelos. ¿Cuáles son los factores que provocan la erosión eólica? 1, o A, el clima. 2, el suelo. 3, la vegetación. ¿Cuáles son los factores que provocan la erosión eólica? ¿Qué factores provocan la erosión eólica? Estos factores que provocan la erosión eólica son 3. Uno que es el clima, el suelo y la vegetación. ¿Cómo influye el clima en la erosión eólica? El clima, cuando existe escasa precipitación, fuertes cambios de temperatura entre el día y la noche, y los vientos suficientemente fuertes provocan el movimiento de las partículas del suelo. ¿Cómo influye ¿Cuáles son los factores que influyen en la erosión eólica? Son el clima, el suelo y la vegetación. El clima, ¿qué cosa significa eso? ¿Por qué hay erosión causada por el clima? Escasa precipitación. Llueve poco. ¿Qué tendrá que ver la escasa precipitación? Tiene que ver algo. Porque si mi precipitación es escasa, no hay cubierta vegetal. No hay plantas, no hay malezas que me protejan mi suelo. Fuertes cambios de temperaturas entre el día y la noche y los vientos suficientemente fuertes provocan el movimiento de las partículas del suelo. Suelo seco, con variación de temperaturas y vientos fuertes, erosión segura, causada por el clima. Luego, por el suelo, que es el otro factor. Suelos con áreas extensas de expansión, terrenos con superficie con una pendiente, así como suelos secos y sueltos. Él es el problema de mi suelo. Cuando mi suelo tiene una topografía accidentada y luego están secos mis suelos y están sueltos, entonces causa la erosión por el suelo. Finalmente la C, la vegetación, áreas con escasa o ninguna cubierta vegetal. Vegetación, áreas con escasa o ninguna cubierta vegetal. Entonces, los factores para la erosión eólica, aquí hay 3. Uno que es el clima, otro que es el suelo y otro que es la vegetación. El clima, suelos secos, cambios de temperatura y vientos fuertes. C o B, suelo, áreas extensas con una topografía no muy uniforme y suelos secos y sueltos. Y la vegetación, áreas con escasa vegetación o ninguna
cubierta vegetal. Eso está relacionado con la lluvia, con la precipitación. O también está relacionado con el pastoreo, ¿no? Movilización de los vientos. ¿Qué pasa cuando hay un viento fuerte? Movilización de los vientos. El viento, al avanzar, genera tres tipos de movimientos. Cuando hay fuerte viento o cuando hay un viento, genera tres tipos de movimientos. A, remolinos. Remolinos, cuando el viento presenta la forma de un embudo giratorio típico del periodo seco. Remolinos, cuando el viento presenta la forma de un embudo giratorio típico del periodo seco. Remolinos, cuando el viento presenta la forma típica de un embudo giratorio típico del periodo seco. B, corrientes intermitentes de aire. Son variaciones repentinas en mayor o menor intensidad. B, corrientes intermitentes de aire. Son variaciones repentinas de mayor o menor intensidad. C, torbellinos. Choques de una corriente con un remolino. Torbellinos. Choques de una corriente con un remolino que producen gran agitación dentro de la masa del aire. ¿Cómo se moviliza el viento? Entonces, ¿no? Remolinos, corrientes intermitentes y torbellinos. Dos, movimiento del suelo por acción de la erosión. Cuando hay un fuerte viento, ¿qué pasa con el suelo? ¿Qué hace? ¿Qué pasa con el suelo? Hay un viento como ahorita. ¿Qué provoca esto? Movimiento del suelo por acción de la erosión. En el proceso de la erosión eólica, el suelo presenta tres tipos de movimientos. Cuando hace viento, existen tres tipos de movimientos de mi suelo, de las partículas superiores, de los 5 centímetros particularmente, de la parte superior del suelo. Existen tres movimientos. A es el movimiento de saltación, B es el movimiento de suspensión y es el movimiento de rodamiento. ¿Qué pasa cuando hace fuerte viento y mi suelo está descubierto? Primero hay la saltación, segundo la suspensión y tercero el rodamiento. De esa manera se va llevando pues el viento. No es lo mismo que se lleva así, que ha habido tres valores, uno que es la saltación, otro que es la suspensión y otro el rodamiento o arrastre. ¿Qué será la saltación? Es el movimiento más importante debido a que la mayor parte de los suelos se mueve de esta manera. Se refiere a que las pequeñas se refiere a pequeños saltos de la partícula sobre la superficie del suelo. Generalmente el movimiento de saltación funciona en diámetros de 0,1 a 0,15 milímetros. Hay mayor saltación cuando mis partículas son de 0,1 a 0,15 milímetros. Saltación es el movimiento más importante debido a que la mayor parte del suelo se mueve de esta manera. Se refiere a que los pequeños saltos de las partículas sobre la superficie del suelo. Pequeños saltos de las partículas sobre la superficie del suelo. Si entramos a un charco que no está protegido y hay un viento, entonces, que nos va golpeando. Que nos va golpeando, sí. Cuando uno camina por ahí, van golpeándonos las partículas del suelo. Eso se llama movimiento de saltación. Y esas partículas están entre 0,1 a 0,15 milímetros. Luego viene el otro que es el de suspensión. El de suspensión agarra y hay un polvo, provoca un polvo y se suspende. Y ese polvo va a caer a otros sitios. Es otro
problema, el de suspensión. Actúa sobre partículas más finas. La suspensión actúa sobre las partículas más finas y diámetro menor de 0,1 milímetros. Actúa sobre las partículas más finas. Diámetro menor de 0,1 metros. Ejemplo, las nubes de polvo. Está caminando por ahí una nube de polvo. Eso es producto de la suspensión. Y en la carrera, suspensión como una nube, se sube. Suspensión, suspender quiere decir, arriba. ¿Ah? Son las nubes de polvo. Y la saltación así, va dando saltos, brincos. Y eso podemos ver nosotros cuando estamos en un chaco descubierto que nos golpean unas partículas. Que nos está golpeando. Esa es la saltación. Luego tenemos, ya hemos dicho, la suspensión causada por las nubes y que son partículas más pequeñas, ¿no? Menores de 0,1 milímetros. Son las partículas. Es decir, las arcillas. Luego viene el rodamiento, arrastre de las partículas sobre la superficie del suelo impulsada por el viento. Rodamiento, arrastre de las partículas sobre la superficie del suelo impulsada por el viento. Este rodamiento se realiza en las partículas de 0,5 a 2 milímetros. El rodamiento había sabido arrastrar partículas mucho más grandes, que están entre 0,5 a 2 milímetros. Entonces, esa es la diferencia entre saltación, suspensión y entre rodamiento. Saltación es las partículas van yendo con saltos, con brincos. Suspensión, como una nube. Se levanta un polvo bárbaro, generalmente es cuando hay harta arcilla, pasa eso. Y rodamiento es cuando va rodando, sin saltar. Va rodando. Eso se produce en suelos más arenosos. Por eso, de 0,5 a 2 milímetros. En estudios realizados, en cada uno de estos tres movimientos, la saltación se presenta en este porcentaje, está entre 55 a 75 del material del suelo desprendido. La más peligrosa que había sido la saltación, porque en la erosión o en el transporte de las partículas se presenta entre el 55 a 75% del material de suelo desprendido. Del 3 al 38, la suspensión. Del 3 al 38, la suspensión es menos problemática. La suspensión es la nube de polvo, ¿no ves? No había sido tan complicada. Y del 6 al 25% el rodamiento. El rodamiento no me causa mucho problema porque me va a trasladar partículas de mayor diámetro. Entonces, el viento no puede arrastrar partículas más pesadas, partículas de mayor diámetro, ¿no? Todo este proceso, la suspensión, el rodamiento y la saltación, se produce generalmente en los primeros 5 centímetros del suelo. El horizonte que más hay que cuidar es el horizonte AP, ahí donde está la mayor cantidad de raíces. Sabemos eso. De 0 hasta los 10 centímetros hay una gran cantidad de raíces. Más abajo hay menos raíces, hay menos raíces, hay menos raíces. Este horizonte AP es el que tiene que mantenerse, evitar que tenga erosión, ¿no? Métodos de control de la erosión. Métodos de control de la erosión eólica. ¿Cómo yo puedo controlar la erosión eólica causada por el viento?
El control de la erosión eólica puede enfocarse a través de dos criterios. ¿Cómo controlo? A. Reducir la velocidad del viento. B. Alterar ciertas propiedades físicas del suelo. Alterar ciertas propiedades físicas del suelo. Para reducir la velocidad del viento, existen prácticas que consisten en barreras más o menos altas, perpendiculares a la dirección general del viento. Existen otro tipo de prácticas para reducir, es la disponibilidad de implementos de labranza. Aquí, ¿cómo ustedes creen que influye? Cuando yo estoy sembrando maíz, digamos, yo decido sembrar maíz en el Siam. ¿Cuál creen que influye la dirección de los surcos? No. De repente influye todos. Yo pensaba que no. Es igual, decía. Pero no había sido así. De acuerdo a experiencias, de acuerdo a estas vivencias, para evitar la erosión eólica, es necesario hacer transversal, sembrar en forma transversal a la dirección de los vientos. Entonces, eso significa, si yo voy a sembrar en mayo, junio, julio, que es invierno, maíz, tengo que hacerle mis surcos de este a oeste. ¿Ah? ¿Por qué creen? Porque me va a servir como cortina de rompevientos mis primeros surcos, ¿no? Va a chocar ahí y eso mismo va a servir de una cortina rompeviento. Porque que los vientos generalmente son de sur a norte y de norte a sur, ¿no? Entonces me va a proteger si no es de un lado, de otro lado. Pero si yo decido sembrar maíz en este verano, ¿será lo mismo? ¿La misma dirección pondré? No. ¿Por qué? Porque llueve mucho y el viento es un factor que hace que disminuya la humedad del suelo. Yo en verano, mi maíz tiene que estar de norte a sur y el viento tiene que correr por ahí para que vaya secando mi suelo. Porque uno de los problemas fundamentales es el exceso de lluvia para el maíz. Entonces es necesario manejar todas esas cosas. Es necesario, no es cuestión de meterle nomás de cualquier lado. Parecería que fuera chistoso eso, pero no es así, joven. Juega un papel importantísimo eso. Control de la erosión eólica en áreas agrícolas. Control de la erosión eólica en áreas agrícolas. Involucra dos aspectos. Control de la erosión eólica en áreas agrícolas. Involucra dos aspectos. A, el manejo de la cubierta vegetal. Y B, el método de labranza. Control de la erosión eólica en áreas agrícolas. Involucra dos aspectos fundamentales. A, el manejo de la cubierta vegetal y el método de labranza. El manejo de la cubierta vegetal comprende toda la planeación agrícola, es decir, rotaciones, cultivos en fajas, de cobertura, abonos verdes. El manejo de
de cubierta vegetal comprende toda la planeación agrícola, rotaciones, cultivos en fajas, de cobertura y abonos verdes. Hasta se puede usar el uso residual de la cosecha. Los métodos de labranza deben seleccionarse de tal manera para mantener una agregación del suelo. Los métodos de labranza deben seleccionarse de tal manera para mantener una agregación del suelo, así como formar bordos o surcos profundos para restar la velocidad del viento. Nosotros que hemos hecho con esas barreras ahí de arroz, estamos favoreciendo a la erosión hídrica por un lado y estamos protegiendo de la erosión hídrica por un lado y de la erosión eólica por otro lado, porque ahí tengo bordos. Esto hace que el arrastre de esos suelos sea menor. Alguien me dirá, el ingeniero Rosas cree que la pata se alza del suelo. Porque ¿cuánto cuesta eso? Hay diferentes formas. Como lo han hecho así, se puede hacer manualmente o con maquinaria también. Una es de nivelación así, de ese tipo, pero en área más grande. Pero también se puede hacer solamente bordos. No de nivelar, porque una cosa es hacer bordos en un suelo y otra cosa es hacer bordos y nivelar. Entonces yo puedo hacer solamente bordos. Y esos bordos se hacen con una tapeadora que tiene INEAP, pasa un tractor y hace mis bordos violentamente. Que una pasada ya mi bordo así, hecho. Eso significa que hay que manejarlo eso y probar eso. ¿Cómo influirá en la erosión eólica, en la erosión hídrica? Hacer eso. Cuando hay erosión hídrica, sabemos, y como está cerrado eso, que es un área más grande, de media hectárea, digamos, hace que una partecita sea un poquito más alta y la otra parte sea un poquito más baja. ¿Qué va a pasar? Va a haber un acarreo de la parte alta, como ha visto aquí, y una acumulación por la parte baja. Y después de unos años no hace falta siquiera nivelar. Va a ser ese arrastre que está llevando, va a ir a depositarse por la parte baja. Y después de unos años se va a nivelar mi suelo. El agua misma lo va a nivelar. Entonces, que es una buena forma de hacer un manejo de suelo. De esa manera, ¿no? Entonces, eso es en lo referente a las labranzas. Esa labranza que hemos hecho ahí es poderosa, pero también se pueden hacer surcos profundos para restar la velocidad de los vientos. Pueden hacer surcos profundos para restar la velocidad de los vientos. Sus micrófonos cierren, jóvenes. Hay uno que está queriendo vender cebollas, papas ahí. ¿Ya? ¿Qué es la cubierta vegetal? La cubierta vegetal es cualquier tipo de vegetación que protege el suelo contra la acción erosiva del viento. ¿Qué es la cubierta vegetal? Cualquier tipo de vegetación que protege el suelo contra la acción erosiva del viento. Los cultivos en este desarrollo actúan como cubierta vegetal o durante parte del año. Los cultivos densos ofrecen mayor protección. ¿Cuáles son esos cultivos densos? Los cultivos densos son el trigo, el arroz, avena, cebada. Esos cultivos densos producen mejor protección del suelo. Y los cultivos que están en hileras, que son el sorgo, maíz, algodón, soya y todos que están en estas hileras,
proporcionan una cubierta incompleta. Desde el punto de vista de mantener una cubierta vegetal, los cultivos densos te mantienen mejor, controlan mejor la erosión eólica e hídrica de los suelos, como el arroz, como el trigo, como esos cultivos, ¿no? El algodón, el sorgo, el maíz están en hileras y eso no llega a cubrir totalmente mi suelo. Mientras el cultivo alcanza su desarrollo total. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué trabajo podríamos hacer nosotros de acuerdo con estas recomendaciones, de acuerdo con esta charla, con eso? ¿Cómo podríamos hacer unas cortinas rompevientos? Nosotros que queremos